Buenas tardes, amigas y amigos. Me da mucho gusto venir a saludarlas y venir a saludarlos aquí a Costa Rica. Muy contento de estar aquí, de verlos congregados en un día domingo por la tarde, en donde seguramente todas y todos pudiéramos estar descansando, conviviendo con nuestras familias. Por eso tengo que ser más agradecido con ustedes el día de hoy, porque han destinado estos momentos para estar presentes en este foro de expresión del pueblo que venimos realizando a todo largo y a todo lo ancho de nuestro querido estado de Veracruz. Saludo también con mucho gusto a quienes el día de hoy nos acompañan aquí en este gran foro. Por supuesto, a nuestras amigas, a nuestras mujeres, reunidos todos aquí presentes, representadas por nuestra dirigente de las mujeres de nuestro partido, Morena, George. Muchas gracias, nuestras mujeres de Comité Estatal de nuestro partido. Gracias por acompañarnos. A la compañera Josefa, quien está aquí el día de hoy, representante también en Papantla, así como a Ley, que nos estuvo aquí acompañando, como Mireya, como la compañera Alicia, a todas las mujeres, muchas gracias, de verdad. Nosotros hemos venido recorriendo el estado, pero el día de hoy también nos sentimos muy a gusto, porque aquí tenemos distinguidos miembros amigos todos, oriundos de Costa Rica, que ya ustedes escucharon, ya lo conocen, saben perfectamente que lleva 5 años también esforzándose junto con todas y todos integramos este gran movimiento de la Cuarta Transformación para llevar por buen rumbo, para lograr que se perciba realmente la transformación. A nuestro amigo Jorge Cisniega, muchas gracias, Jorge, porque tú has sabido, sin duda alguna, ser el gran movimiento de la Cuarta Transformación a través de esa expresión ciudadana de Unidos Todos. Gracias por poner en alto a este gran movimiento. Amigas y amigos, domingo por la tarde, aquí en Costa Rica, y estamos presentes para escuchar los testimonios de gente del pueblo, los testimonios que vimos y que escuchamos, porque necesitamos seguir mostrando que la Cuarta Transformación es de a de veras. Es un movimiento vivo, es un movimiento que actúa todos los días a favor de la gente. Aquí escuchamos testimonios vivos, no lo venimos a inventar. Por eso dejamos que sea la gente que se exprese, que nos diga sus experiencias, cómo les ha impactado la Cuarta Transformación en su vida diaria, cómo ha logrado transformar la vida de jóvenes, cómo ha logrado transformar parte de la vida de los adultos mayores, cómo ha venido transformando para bien la vida de muchas y muchos que tienen capacidades diferentes en México y en Veracruz. Necesitamos venir y trabajar los días que pueden. Nosotros dedicamos al movimiento todo nuestro tiempo libre, nuestras tardes, partes de las noches, nuestros fines de semana, sábados, domingos, días festivos. Aquí estamos porque creemos, porque estamos convencidos de que esta es la ruta
transformando a Veracruz. Por eso, el día de hoy, aquí en Costa Rica, podríamos pasarnos hablando toda la tarde, parte de la noche y mañana también, y toda la semana, de los logros que ha tenido la cuarta transformación. Pero no es el caso, porque ustedes lo están viviendo, porque ustedes forman parte de esa misma cuarta transformación. Y porque aquí en Costa Rica, con este referente de Jorge Cisniega, lo vive en la parte más sensible de la población, como es la salud. Que es un tema que hoy, en este gobierno de la cuarta transformación, ha venido teniendo mucho éxito. La lucha que se emprendió desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió la rienda del gobierno, concretar el derecho a la salud, que ya no sea solamente un privilegio de quienes tienen recursos para atenderse y para cuidarse, sino que sea un derecho que tengamos todas y todos. Y ustedes lo viven día con día y saben que es un proceso y saben perfectamente que no es nada fácil derribar barreras y obstáculos que vinieron construyendo gobiernos durante décadas para que la gente no tuviera acceso a la salud pública. Saben perfectamente que el camino que vinieron construyendo los nuevos gobiernos iba rumbo a seguir privatizando la salud y que no requería recursos públicos ni a hospitales ni a los servicios de salud, porque el camino era seguir en el negocio, hacer de la salud un negocio y seguir impulsando la salud privada y olvidarnos de la inversión en infraestructura y en medicamentos y en atención a la gente. Eso es lo que está derivando el movimiento de la cuarta transformación. Eso es lo que está haciendo realidad ahora, concretar el derecho a la salud como algo universal, como algo que nos involucre a todos y todos, que es un proceso, lo sabemos, y que en 5 años no podemos derrumbar más de 40 años de malas políticas en materia de salud. Pero eso no es el ejemplo que les pongo porque veo mucha gente involucrada en el sector salud, de los que están presentes. Pero así podemos hablar de todo. Pero hoy queremos decirles que en este foro de expresión del pueblo, donde escuchamos a la gente decir y hablar de sus experiencias, solamente vamos a referirnos a unas cuantas cosas. El día 1 de diciembre cumplió 5 años el gobierno de la cuarta transformación. Y el día 1 de diciembre, en el 5º aniversario de este gobierno, quien comanda las acciones, quien encabeza este gran movimiento de la transformación, quien lucha todos los días por seguir combatiendo los rezagos gigantescos en el que nos dejaron los gobiernos, nos hace que nos desayunemos con grandes noticias desde el día 1 de diciembre, el día que cumplía 5 años. Y nos anuncia un nuevo incremento al salario mínimo, con un 20% más para el salario mínimo. ¡Bravo! Millones de mexicanas y mexicanos. Un tema de vital importancia, sobre todo si tomamos en cuenta que
durante casi 40 años, estos gobiernos que nos mintieron un día, que nos mintieron otro día y que nos siguieron mintiendo, nos decían cada año que revisaban el salario mínimo que no era posible aumentar el salario mínimo más allá de 2 o 3 pesos. Y así lo hacían. Cada año que revisaban el salario mínimo, después de que se juntaban allá con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y deliberaban por una semana encerrados allá cómodamente en las oficinas del Congreso de Trabajo, nos salían porque nada más nos aumentaban 3 pesos. ¿Por qué? Porque se aumentaba más, el país se caía. Iba a haber una tremenda crisis económica en México si subían más de 3 pesos el salario mínimo. Iba a haber devaluaciones, iba a haber una inflación imparable, iba a haber fuga de capitales, íbamos a vivir una espiral de crisis financiera sin precedentes en México. Y así nos vivieron año por año durante casi 40 años. El asunto es, en diciembre de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador toma las riendas de este país, el salario mínimo era de 88 pesos. 88 pesos. Uno de los salarios mínimos más bajos de todo el mundo casi. Y el presidente patriota que tenemos, bajándose los cinturones y diciendo no pasa nada. El primer aumento salarial que le dio al salario fue de casi 40%. Y no pasó nada malo en este país. Hoy, a 5 años de que el salario mínimo era de 88 pesos, y cumpliendo el 5º año de su gobierno, nos ha escuchado un 20% más. Porque cada año ha venido aumentando. Y de 88 pesos el salario mínimo hace 5 años, en enero del 2024, el salario mínimo va a estar en 249 pesos. ¡Ha triplicado! ¡Ha aumentado 3 veces el salario mínimo en México! Y no se ha devaluado nuestra moneda. Nuestra moneda es la moneda más fuerte ante cualquier economía del mundo. Es la moneda más apreciada del mundo. No se fue la inflación hasta los ciegos, como decían. Al contrario, va bajando la inflación. Somos una de las mejores economías del mundo. Tenemos récord de inversión extranjera en México. Somos el principal socio económico de Estados Unidos. ¿Dónde está la inflación? ¿Dónde está lo que iba a pasar si subiera el salario? Así es como nos mantuvieron engañados durante casi 40 años. Por eso tenemos que expresarnos. Por eso tenemos que escuchar a la gente. Tenemos que ver cómo ha impactado el tema de la cuarta transformación. Porque no podemos inventarlo nosotros. Porque no solamente tenemos que echarnos porras y decir somos lo mejor que nos ha pasado y ya. Tenemos que escuchar al pueblo. Tenemos que escuchar a la gente. Que nos lo digan ellos. Por eso y venimos haciendo estos foros de expresión. Porque cada vez que se acercan las tiempos electorales, que en México nos alcanzan muy rápido, vuelven a aparecer aquellos personajes que ustedes conocen hasta mejor que yo, aquellos personajes que se han dedicado a la mentira durante muchos años, que se prepararon para mentir al pueblo, que se prepararon para engañar al pueblo, que se prepararon para traicionar al pueblo todos los días. Así nos educaron, así nos formaron. Ya han venido y nos dicen cosas tan bonitas que nos emocionan y nos emocionaron durante muchos años. Y eran discursos vacíos y mentirosos. Y lo recordamos en esos foros de expresión del pueblo, porque ya estamos a unas
semanas de arrancar el proceso electoral en firme formalmente y van a seguir apareciendo amigos. Y van a seguir apareciendo aquellos que son muy honestos. Yo no sé qué concepto tengan de la honestidad, esos que ya andan por ahí recorriendo el estado diciendo que son muy honestos. Porque la honestidad es muy amplia. Y el principal, que yo creo mucho de ellos, es que no puedes hablar que eres honesto y estés traicionado al pueblo. Si le has hecho creer a la gente que tú lo representas y lo vas a representar, y cuando estás allá representándolo, lo único que has hecho es ir a votar iniciativas en contra de la gente. Ir a votar porque haya gasolinazos, porque ves con menos una gasolina. Has ido a votar para que los adultos mayores no tuvieran sus pensiones. Has ido a votar a favor de una reforma educativa que les faltaba al respeto y lastimaba a las maestras y a los maestros. Has ido a votar por reformas que lastiman a los que menos tienen para que paguen impuestos nuestros taxistas, nuestros transportistas, nuestras pequeñas comerciantes. Les perdonan los impuestos a las grandes empresas. Televisa, Bingo, TV Azteca, a todos esos grandes contentados no les cobraban impuestos. Y eso era lo que iban a votar esos representantes, representantes nuestros. Así que nosotros recorremos el estado de los meses de descanso, porque estamos convencidos del movimiento de la cuarta transformación, porque queremos seguir contribuyendo a que cada día más gente haya conciencia de la realidad que estamos viviendo en México y en Veracruz. Y esa tomar conciencia es la famosa revolución de las conciencias de la que habla el presidente, de la que hablamos nosotros, del movimiento de la cuarta transformación, que no tiene nada que ver con otras cosas más que transformar nuestra propia manera de pensar. Y miren por qué, si casi 40 años nos engañaron diciendo que no podías aumentar el salario mínimo, si casi 40 años nos engañaron, nos mintieron y nos hicieron creer que la pobreza era algo natural, era algo normal, tiene que haber pobreza. Y nos hicieron creer que era normal. Y nos hicieron creer que la corrupción era normal. Es más, llegar al cinismo de decir que no podían combatir la corrupción porque era algo de la cultura de los mexicanos. ¡Ay, por favor! ¿Cómo vamos a aceptar que la pobreza es normal? ¿Por qué nos tenemos que acostumbrar a que haya pobreza? Si podemos vivir mejor todas y todos, ¿por qué tenemos que aceptar la corrupción como algo normal? ¿Por qué tenemos que aceptar que la corrupción es algo de la cultura de los mexicanos? Será parte de la cultura de ellos, corruptos y mentirosos, pero no todos los mexicanos, no el pueblo bueno, que es la gran mayoría de la gente que vive en México. Ahí radica la transformación de nuestra mente, en olvidarnos de todas esas mentiras que nos dijeron y que lo veíamos tan normal y que ya no exigíamos que se castigara a X o a Y que se había llevado los dineros del pueblo, como nos sucedió aquí en Veracruz, en donde aquí en Veracruz es uno de los pueblos más agraviados por la corrupción, porque aquí Veracruz es uno de los pueblos más agraviados por una banda de mentirosos que llevaban al Estado a la quiebra y al caos. Aquí en Veracruz somos los más agraviados que hay en este país. Por eso tenemos que transformar nuestra forma de pensar. Por eso tenemos que seguir
construyendo el México que hemos soñado, el México que ahora lo tenemos más cerca que nunca, porque hoy, después de 5 años de políticas públicas de los gobiernos de la cuarta transformación, tenemos más cerca ese país, ese Veracruz que hemos soñado, ese Veracruz del que otra vez nos podemos enamorar, del que todavía nos podemos ilusionar, ese Veracruz en el que podemos poner todo nuestro corazón y que lo podemos seguir transformando y hacer de Veracruz un mejor lugar para vivir, con mejores oportunidades para todas y para todos. Ese Veracruz que sí existe, si nosotros seguimos trabajando, si nosotros seguimos organizando, porque no solamente es venir y escuchar, sino regresar y organizar a las vecinas y a nuestros vecinos, a nuestras familias, a volver a transformar la mente, de decir que sí hay una forma mejor de vivir, que sí podemos vivir combatiendo la pobreza, combatiendo la desigualdad, que sí podemos vivir combatiendo la corrupción y la impunidad. Y hoy en México lo estamos haciendo con la política pública del presidente de Manuel López Obrador, con la política pública del ingeniero Gustavo García Jiménez de Veracruz. Hoy México es otro y Veracruz es otro, distinto a lo que recibimos en el 2018. No lo dejemos perder, no dejemos que abandonemos el camino del movimiento de la cuarta transformación. Vamos avanzando y avanzando bien, pero tenemos que continuar. Nos queda mucho que caminar, pero analicen. Hoy, con esas políticas públicas, se ha logrado bajar la pobreza a casi 9 millones de mexicanos. Díganme ustedes, y háganse la pregunta, y consulten el pasado de la historia. Cuando un gobierno de México había logrado bajar la pobreza, cuando un gobierno de México había logrado bajar la desigualdad social, eso no existía. Cada año eran más pobres, más pobres, más pobres, más pobres. Nos llevaba casi 1,5 millones de pobres un año, 1,5 millones otro año, y así nos llevaba hasta que en el 2018, que ustedes, nosotros y millones de mexicanos decidimos derrocar a esos nuevos gobiernos e instaurar un gobierno en el que teníamos la esperanza. Y que hoy a 5 años nos ha fallado. Porque de esos 60 millones de mexicanos que nos dejaron, hoy ya casi lo tenemos en 50 millones. Pero es un horror los mexicanos en la pobreza todavía. ¿Están de acuerdo? Nos falta mucho que trabajar, nos falta mucho que caminar. Mientras haya un mexicano o un veracruzano en la pobreza, mientras haya un mexicano, un veracruzano que no tenga las oportunidades que debemos de tener todas y todos, de alimento, de salud, de empleo, de educación, la cuarta transformación no podrá vivir, tendrá que seguir luchando, porque tenemos que erradicar la pobreza en nuestro país, tenemos que erradicar la pobreza en nuestro país. Y eso solo lo podemos lograr si nos mantenemos unidos todos. Si unimos todos, no es una agrupación, unidos todos, es nuestra aspiración de vida, es una aspiración que tenemos. Mantengamos unidos todos en México, mantengamos unidos todos en Veracruz, pero unidos todos en qué? Pues unidos todos en la